Eh, bueno, ya tanto Patricio como Héctor hablaron mucho de lo que son los carburos, lo que son las aleaciones, los materiales, la microestructura. Yo no soy metalúrgico, pero bueno, ellos ya dieron una introducción a todo eso. Y a mí hablando con Patricio, lo que me dijo, presenta algo que se puede hacer con el láser, ¿no? Con el láser utilizando estos materiales para que la gente, hay mucha gente seguramente que ya conoce lo que son la tecnología láser, y otra gente por ahí que no tanto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un poco hablar de láseres en general, pero me voy a concentrar en lo que es los recubrimientos metálicos, ya sea para el desgaste o la corrosión. Un poquito, ¿no?, de lo que les voy a contar es para que sepan un poco quién es Laserline, la empresa, dónde estamos globalmente, nuestras subsidiarias. Les voy a dar un poco de lo que son las aplicaciones y algunas tecnologías, el concepto del proceso de cladding, ¿no? Para que, como dije recién, hay gente que sabe, hay gente que no lo entiende, entonces una pequeña introducción de lo que es el principio, el proceso, algunas características, así también como el equipo, ¿no? ¿Qué necesitamos como para hacer una aplicación de este tipo, ¿no? ¿Qué maquinaria necesitamos, qué equipamiento necesitamos para hacer una aplicación? Después, materiales, no tanto de la manera que lo explicaron Héctor y Patricio, pero utilizando alambres y polvos, los revestimientos y las cosas que podemos hacer con un láser. Después voy a dar muchos ejemplos para que tengan idea de lo que es el cladding en sí, la manufactura aditiva, la impresión 3D. Algunos sistemas de distintas aplicaciones, y después algo nuevo, que es medianamente nuevo, que lo que es cladding de alta velocidad, ¿no? Y la comparación de lo que es un cladding normal con aplicar capas muy finitas a alta velocidad. Y bueno, y después un poco el resumen de todo lo que hablo. Bueno, para darles una pequeña introducción a la empresa, ¿no? Laserline es una empresa alemana que la sede central se encuentra en la ciudad de München-Karlech, en Alemania. Esto queda muy cerca de Frankfurt, más o menos a 1 hora de auto entre Frankfurt y Bonn. Ahí es donde tenemos la fábrica, donde se hacen los equipos, las ópticas, las fibras, todo es en la foto de la derecha. Esta empresa se fundó en el año 1997. Es una empresa privada y está dirigida por sus dos propietarios, las personas que están en la foto, el doctor Christoph Ullmann y Volker Krause. Una empresa que desde que comenzó siempre un crecimiento continuo. Somos más o menos alrededor de 300 empleados alrededor del mundo. La gran mayoría se ubican en lo que es la fábrica, en la sede, y después tenemos subsidiarias y gente ubicada alrededor del mundo. Más o menos habrá aplicaciones, unas 6.000 sistemas de láseres instalados de diodo alrededor del mundo. En nuestra tecnología de láser es de diodos directos, diodos de alta potencia, porque hay distintos láseres, ya sean de fibra, de IAC, los nuestros son diodos directos. Y bueno, como les dije anteriormente, tenemos subsidiarias y distribuidores en Europa, en Nor y Sudamérica, en Oceanía y en Australia. Esto es más o menos globalmente. En rojo es donde tenemos sistemas instalados, funcionando. Después la sede central se encuentra en lo que es Alemania, y tenemos subsidiarias en distintos lugares del mundo. Las subsidiarias tenemos en Estados Unidos, tenemos 2 subsidiarias donde hacemos ventas y servicios, una es en California, en Santa Clara, y otra en Detroit, Michigan. También tenemos un laboratorio de aplicaciones donde con nuestros clientes desarrollamos proyectos, ¿no? O si hay que hacer una prueba de una pieza, una aplicación y después un estudio de cómo queda la pieza. Eso lo hacemos en nuestras oficinas en Detroit, en Michigan,
También tenemos un convenio muy, muy grande con la gente de Fraunhofer, donde utilizan nuestros láseres y con sus laboratorios generamos proyectos, ¿no? Está bueno, China en Shanghai también, ventas y servicios, Japón en Tokio, en Corea, en Seúl, y también donde tenemos otros laboratorios, y en Latinoamérica, en San Pablo, en San Bernardo, tenemos una oficina donde también atendemos lo que vendría a ser el mercado latinoamericano, ¿no? Tenemos muchas instalaciones en la zona de San Pablo, en San Bernardo, en la industria automotriz, donde Laserline es muy fuerte en distintas aplicaciones, ¿no? Que después les cuento un poquitito. Bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué se puede hacer con láseres para que la gente entienda un poco? En general tienen muchas aplicaciones, ¿no? Dentro de las aplicaciones, las uniones, ¿no? Soldar chapas, soldar metales. Dentro de estas uniones se pueden hacer soldaduras por termoconducción, alguna soldadura, un keyhole, alguna soldadura profunda donde los metales son más gruesos o donde se necesita una penetración más grande, y una soldadura fuerte o bracing, que esto sí se utiliza mucho en la industria automotriz, que era donde mayor experiencia tengo, que es una soldadura con un aporte de un alambre, un aporte de material, que es una aleación, se llama QSI3, que es silicon con cobre, y en Argentina, por ejemplo, en varias plantas automotrices, en Buenos Aires, en Rosario, nuestros láseres son los que hacen las uniones de los techos con los laterales. Se hace una pequeña soldadura bracing, ¿no? Donde se unen y después la calidad queda tan buena que se pinta y queda todo unido como si fuese una parte. Y también se utilizan en los portones traseros o el baúl, digamos, ¿no? Como se dice en Argentina. Después también con estos equipos podemos hacer tratamientos térmicos, los que son endurecimientos, heat treatment, ablandamientos. Algunas piezas también, en vez de ser endurecidas, se necesitan con el láser, lo que hace es se ablandan para distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, si hay piezas que son muy duras, por ahí parte del auto se tienen que ablandar para después poder, cuando se sueldan, por una soldadura de resistencia de punto, en los lugares donde está ablandado se pueda soldar, o para resistencia, no resistencia, sino absorción del choque, se hacen en distintos lugares ablandamientos. Secado también. Y bueno, también con los láseres se utilizan para plásticos, por ejemplo, soldaduras de plásticos, de todo tipo, ¿no? Llaves, filtros, una serie de cosas que se pueden soldar también con láseres. Fijaciones de cintas, hoy en día se están haciendo muchos tubos, como ese de la foto, de fibras de carbono reforzadas, donde se hacen tubos muy grandes, que se está utilizando mucho en la industria del petróleo. Y después también algunos otros tipos de soldaduras, de cantos, lo que, como dice el slide, que en realidad es lo que son las mesas, las puertas, los cantos es el lateral, la parte del costado que a través del láser se calientan y se fijan a la madera, lo que sea, y quedan más duras. Y bueno, y por último, que es a donde nos vamos a concentrar hoy, que es cladding, ¿no? ¿Qué hacemos con cladding? Soldadura cladding. Recubrimientos contra el de corrosión y el desgaste, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Algunas reparaciones utilizando distintos polvos o alambres, utilizamos el láser para reparar piezas, y también para construir piezas, ¿no? La fabricación aditiva o la impresión 3D, como también se le suele llamar. Les voy a dar un poquito, nomás así, una pequeña introducción al principio de lo que es el concepto del proceso del cladding. La técnica cladding, o de recargue superficial por láser, consiste en la fusión de material aportado, generalmente en polvo o alambre, mediante la energía suministrada por un láser. Este recubrimiento es añadido a la pieza con el objetivo de mejorar las características mecánicas de la misma o mejorar la resistencia a la corrosión con tiempos de procesamiento breves y alta eficiencia energética. Comparado con otras técnicas convencionales como el TIG, el PTA, el HVOF, las proyecciones de alta velocidad,
Lo que tiene la técnica del cladding, que producen unos recubrimientos libres de poro, grietas, deformaciones, que son una de las ventajas, con una buena unión metalúrgica al substrato. Y después lo bueno de esta técnica, que el postprocesamiento se reduce bastante, porque la calidad que deja después de la aplicación es bastante buena. Ok, un poquito más adentro, ¿qué hacemos con el cladding? Protección para la corrosión, protección contra el desgaste, reconstruir piezas e impresión. Entonces, para la corrosión, ¿qué tipo de protección? Se hacen unas pequeñas capas de alta densidad, como ya les mencioné, con muy pocos poros y grietas, que eso mejora, ¿no?, a lo que es la protección contra la corrosión. Y todas estas aplicaciones, que son de muy baja dilución con láser, y son muy controlados, se pueden usar tantos polvos como alambres. Para lo que es el desgaste, también estas películas, estas capas de alta densidad, tienen una dureza muy grande, y lo que hacen, la vida útil de la pieza, la agrandan. También para lo que es la parte de la recuperación y reparación de piezas, con equipos de láseres, si es una pieza desgastada o que necesita ser reconstruida, esta se repara y lo que hace es, se puede volver a utilizar, y ahí se ahorra el costo en materiales. También decimos que es amigable para el medio ambiente, porque son piezas que se pueden reusar. Y muchas de estas aplicaciones de reparación se pueden hacer mismo in situ en el lugar, o también hay equipos móviles, ¿no?, que se llevan a distintos lugares y se pueden hacer las reparaciones. Y bueno, lo último, que es lo que es la fabricación aditiva, que es construir una pieza de la nada, hacer una pieza, como Héctor nos mostró en su video, de la nada, capita por capita, se arma una pieza. En el próximo slide que les vamos a leer, estuvimos viendo, porque lo que pensamos que por ahí, yo les cuento un poco de los láseres, pero nos pareció interesante por ahí que mostrarles algunos videos, ¿no?, como que vean qué se puede hacer con el láser, lo que es cladding. Y justo en YouTube, nuestro director de ventas, Marcus Ruttering, él tiene una presentación que habla de esto. Entonces, Pamela ahora lo que va a hacer es, va a abrir este video donde muestra las distintas cosas que hacemos con cladding, y Marcus muestra y da una explicación de las distintas aplicaciones, ¿no? Así que, Pamela, te voy a dejar que muestres ahora el video. Lo que hicimos es tratar de traducirlo también al español. Vamos a ver si sale bien. Y yo más o menos les voy contando. Ahí deberían estar viendo el video, ya le doy play. Este es nuestro director de ventas. Este video lo pueden encontrar en YouTube. One of our major applications, which you see here, it's a laser cladding application, which we use for, let's say, 4 major purposes. We're using laser cladding, one, for additive manufacturing. We are building parts. Second, for corrosion protection, so we are using it to protect parts from corrosion. Third, we are using it for wear protection. And last but not least, we are doing also repair welding. So we are repairing components which have broken parts or something like this. So I would like to give you some inside views and show you some parts. And maybe we kick off with the most heaviest in the beginning. This is a drill bit. The classic material you see here is the base, and then a very strong part added here as a drill bit for drilling after gas and oil or something like this. And this material here is additive manufacturing, which is done in a specific machine together with our partner DMG Modi, which was developed for such applications. Another example which we have, and which I mentioned before, in the additive manufacturing is parts that we create from wire rather than powder. So here you see a simple demonstrating part, which is manufactured from laser and wire cladding. Layer by layer by layer, we are building this part up. So 2 examples for making parts with the laser out of nothing, just by using powder or wire to create the parts. One of the major components or one of the major features that we are looking at is
the complexity for free, as many people use it. You can have a free design of something which is much more difficult in classic manufacturing. Let's switch to the second topic I mentioned, corrosion protection. In the area of corrosion protection, I would like to show you this part here. This part is a cooling element, cooler heat exchanger for a biogas system. So you have here the base material, which you can see, and that is made from a classic steel as a cheap component, and it has some cladding on top, which is making the corrosion protection. So the corrosion protection is nickel alloy. The base material is cheap steel. If we would make the whole part from nickel, it would be simply way too expensive. This can be adapted to more or less everything you can consider. And another specific application in this field, heavy again, is such a hydraulic cylinder. This hydraulic cylinder is manufactured again with laser cladding. We have all these laser cladding section here, which is done with the so-called high-speed cladding application, where we can do many square meters per hour, much faster than classic cladding applications, and way more healthy than using chromium in the hard chrome plating, which is substituted by this application. Already the third that I mentioned is wear protection. And in wear protection, again, I would like to show you two examples. Here we have one example, which is from the field of agricultural technology. This is a cutter, can be used, for example, to cut grass. And if a farmer is out in the field and he's cutting all his grass that he needs for the season, he doesn't want to stop. So maintenance is not an option. And here we are having, again, a wear protection made by cladding. Here we use powder, which is consisting of tungsten carbide, and this is having a 3 to 4 times longer life than the non-protected material. And here the farmer can stay out with this tool for the whole season without maintenance. And very special, this is a thin layer, and here we have a cutting edge, and we are not melting it because we can control the heat very, very nicely. Another area of this wear protection is here, a classic brake disc, which we use in a car, typically. And here on this layer we have done, again, tungsten carbide is one example, there is others in testing, on top of this brake disc, and create with this a layer which has much less fine dust. So next to the wear protection, the brake disc can last longer, we have a reduction of fine dust into the environment. So both sides are coated, and we have a reduction in fine dust emission in the range of about 30% compared to a non-covered brake disc, and we consider this a very interesting application coming up in the future. So the fourth section that I mentioned was repair welding. Repair welding means we are talking about a part that has been manufactured to a certain purpose, and now it has been used, it's worn, there's pieces broken out, and we have to repair it. Very typical, we talk about big molds from the automotive industry, and I don't have such an example here. So what we do as a demonstrator is simply a part like this. We have here the inner section, which, for example, can stand for any component, and we have added here a second layer from powder to make it back, or to bring it back into its first geometry, and make sure that we are having a repair of the part, not necessarily making the part completely new. So it's just an example because the basic parts are simply too big. Now, this is a summary: corrosion protection, wear protection, repair welding, and additive manufacturing. These are the major fields where we use laser cladding with our diode lasers here at Laserline. Thank you very much. Bien, gracias Santiago. Okay, gracias Pamela. Ahora vuelvo a compartir, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Ok. Ahí están viendo la pantalla entera, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ok.
Bueno, espero que la idea fue más que nada, es para si hay alguien que nunca había visto cómo es una aplicación de láser y lo que se puede hacer con cladding, era una pequeña introducción a las distintas cosas que se pueden llegar a hacer. Ahora les hablo un poquito del proceso, ¿no? Cómo funciona, qué es el concepto de cladding. Como verán acá, es lo que es la radiación de un láser que derrite una pequeña película muy delgada en la superficie de un material base. Se introduce el material a través de polvo o de alambres, como ven en las fotos, a una coaxialmente, concéntrica o en forma lateral, ¿no? Y el láser es la que derrite la pieza. Después de la solidificación del material fundido, se crea una pequeña capa, una unión metalúrgica con el material base. El principio del proceso es similar para los revestimientos de fabricación aditiva, en donde nosotros vamos y ponemos una capita arriba de la otra y arriba de la otra, y se pueden hacer varias capas para hacer, no sé, una mejor protección o para crear una pieza, como estuvimos viendo en el video, ¿no? Las características y las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos de utilizar esta tecnología de láser, ¿no? Lo bueno es que al ser muy controlada, podemos generar recubrimientos muy finitos, desde 0.2 milímetros hasta por ahí 2 milímetros de altura. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene eso, que es muy controlable. El aporte de calor a la pieza es muy bajito, es casi mínimo, entonces no daña la estructura original de la pieza. Muy baja dilución, que esto es muy importante cuando estamos aplicando materiales, al ser tan concentrado, donde la potencia puede Buenas subir, tardes. se pueden hacer varias Buenas cosas, tardes. la dilución es muy baja. Buenas tardes. ¿Todo bien? Esta Está romántico. Esta adhesión es una unión metalúrgica, ¿no? Lo que, entre el recubrimiento y la pieza. La estructura es muy densa, como les mencioné antes, lo bueno es que no tiene casi poros, o que eso ayuda porque es para la corrosión, ¿no? Y el acabado es un acabado muy bueno, y los materiales que se pueden utilizar, ya sean de material base, pueden ser tantos aceros al carbono, distintos tipos de acero, hierro fundido, distintas aplicaciones, y hay una gran cantidad de materiales, como mencionaron tanto Patricio como Héctor, que se utilizan para hacer los recubrimientos, ¿no? Aleaciones de níquel, distintos tipos de carburos, bueno, en fin, que es lo que le va a aplicar la capa de protección. Ok, ¿qué necesitamos, ¿no? Para hacer esto, el láser? ¿Qué se necesita para hacer una aplicación de este tipo, ¿no? Porque vieron los videos, vieron cómo se aplica el polvo en la pieza, pero ¿qué hace falta, ¿no? ¿Y qué hacemos, Laserline, qué hace para hacer esto, por ejemplo? Entonces, una fuente de láser, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de láser, con distintas tipos de potencia, distintas familias, más grandes, más chicos, movibles con ruedas, fijos, que se pueden ser rack mounted, como le dicen, y con diferentes láseres generamos diferentes potencias, ¿no? Potencias que hasta desde, no sé, 500 watts hasta podemos llegar a 25.000, o hasta los juntamos a los láseres y hoy en día podemos generar hasta 50.000 watts. Entonces, esta máquina va a ser la que genera la luz, ¿no? El láser, que unida a través de un cable, que se está acá, unida a través de un cable, una fibra óptica, se va a conectar a la óptica, Esta óptica podría estar montada ya sea en un robot, en un CNC, como sea, en distintos lugares. Y la aplicación va a tener como ven acá, una boquilla donde va a entrar el polvo, la luz va a ser coaxial, concéntrica, y nosotros a través de distintas ópticas podemos hacer distintas geometrías de foco, ¿no? Ya sea para las distintas aplicaciones, con distintos lentes, podemos generar círculos, líneas, cuadrados, rectángulos, y en base a la geometría del foco vamos a tener distintos tipos de boquillas que nos van a permitir o hacer
aplicaciones, recuperaciones donde se requiere muy poquito polvo, ¿no? No sé, unas líneas muy finas de recuperación, o por ahí en el recubrimientos de tubos, una aplicación mucho más grande, entonces por ahí necesitamos un foco rectangular y una boquilla donde la cantidad de material que se le pueda meter para hacer la aplicación, el recubrimiento, vaya más rápido. Entonces esto es más o menos base de lo que necesitamos para hacer una aplicación de cladding. Acá, como les diría, las ópticas, ¿no? Estas son las ópticas que tenemos en Laserline. Y como les explicaba, a través de distintos lentes internos, nosotros podemos generar distintos tipos de focos, ¿no? Cuadrados, rectangulares, líneas. Y para cladding y revestimientos, esto da la ventaja de poder aplicar más polvo, cantidad de polvo en menor tiempo. Y después el más común, que es el cladding con un foco redondo, que se adapta a la mayoría de las boquillas, que si ven la boquilla como es, tiene varias entradas donde de aquí se le inyectan los polvos, el gas de protección, y en donde acá más o menos se va a hacer la fusión de los metales con el sustrato, ¿no? Un poco de que ahora les voy a mostrar en el próximo slide, que les voy a hablar un poquito de lo que es el perfil de AST Top Hat, que vendría a ser como una galera, ¿no? Que los láseres de diodo son muy buenos, este tipo de Top Hat, y lo que hacen es una ventaja que tienen, al tener la energía bastante distribuida, bien distribuida, cuando hace la aplicación del cladding, comparado por ejemplo con un perfil gaussiano, esto genera una muy pequeña entrada de energía uniforme. También hace que la dilución sea muy baja con la fusión del material base, y da mayor eficiencia con la potencia del láser, a comparación con lo que sería un perfil gaussiano. Es más interno, ¿no? El punto es más chiquitito, no está tan distribuido. Entonces lo que pasa, hay un sobrecalentamiento en la fusión de la línea central, y esto aumenta la quema de la pista, y mayor dilución al revestimiento. Y esto es un típico sistema que tiene alta calidad de luz. ¿Qué significa alta calidad del haz de luz? Es que mucha luz está concentrada en un pequeño punto. Entonces, cuando se quieren hacer aplicaciones mejor distribuidas, se recomienda más lo que es el perfil de la galera o el top hat. Más boquillas, ¿no? Lo que es un poco para hablar del equipamiento y la comparación de lo que se utilizan tanto en polvo con alambre. Ahí, en base a lo que se quiera, al revestimiento que se quiera hacer, se selecciona la boquilla. Hay diferentes tipos de boquillas, ¿no? Como dijimos, que pueden ser off-axis o laterales, más concéntricas, para hacer distintos tipos de revestimientos. Algunas te permiten generar un ángulo de rotación más grande que otras. Entonces algunas tienen sus ventajas y desventajas, pero en base a la aplicación que se vaya a hacer, o la recuperación que se vaya a hacer, se determina qué tipo de boquilla. Y también, que se usa mucho hoy en día, es en vez de con polvos, hacerlo también con alambres. Yendo a la próxima, un poquito más de lo que es también las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, con algunos tipos de boquillas, la cantidad de material, la velocidad de material que podemos dar es mayor que otras. Por ejemplo, con un foco rectangular podemos meter hasta 15 kilogramos de material por hora. El diámetro del spot donde se va a hacer la fusión son más grandes que otras boquillas. Entonces, de nuevo, ¿no? En base a la aplicación que vamos a utilizar, se diseña o se escoge una boquilla más grande, más chica, coaxial, off-axis, como sea, ¿no?
Después un poco de los materiales, ¿no? Que ya también hemos visto las distintas funciones que tienen, ¿no? En base a la aplicación que vamos a utilizar, ya sea, buscaremos un polvo, ¿no? Se tiene que decir si ya sea para la corrosión, para el desgaste, si tenemos que evitar altas temperaturas. Bueno, se elige el tipo de polvo para lo que sea esa aplicación, ya sea polvo, también se pueden utilizar alambres. Y hay todo tipo de materiales de aporte, ¿no? De inoxidables, aleaciones con cobalto, estelitas, una serie de distintos tipos de materiales que se utilizan para hacer revestimientos. Unos son más caros, otros son más baratos, que eso ya un poco lo cubrió bien Patricio con sus ejemplos. Un poco de las diferencias entre lo que es alambre y polvo. Con alambre estamos un poco limitados a hacer alambre más pequeño, podemos generar potencias hasta de 5 kilowatts, ¿no? Para derretir un alambre, que en general no son necesarias tanta potencia. Una potencia típica para un alambre es más o menos de 1500 watts. La deposición es un poco menor a la que venimos hablando con polvos, y con un polvo, si queremos agregar mayor cantidad, sí necesitaríamos más potencia, un láser de mayor potencia que haría la aplicación. Los desafíos, ¿no? Un poco de las dificultades, que también qué tipo de polvo o alambre escogemos, ¿no? Algunas de las dificultades que por ahí nos dan el polvo es el envejecimiento de los materiales, debido a una mayor superficie, ¿no? Es más crítico. La humedad, la fluidez, el tipo del polvo, la composición química, la distribución del tamaño, eso son varias cosas que tenemos que ver antes de elegir cuál es el polvo adecuado para la aplicación. Y bueno, el alambre, un poco la composición química también, que estamos un poco limitados también, y lo que es el predoblado del alambre, o hacer los spools, como se llaman, que es donde se ponen para que después sean alimentados a la aplicación. Ok, distintos tipos de aplicaciones, ¿no? En donde se puede utilizar el cladding, en distintas industrias en general. Por ejemplo, en la industria automotriz, estos equipos se utilizan para lo que son las válvulas y los asientos, matrices y troqueles. Por ejemplo, en la industria automotriz, donde se hace el estampado de las piezas, ¿no? del auto, después luego de cierto tiempo tienen un desgaste, donde se recuperan con cladding, se hace una recuperación, se maquina, y después arriba de eso mucha gente le hace un tratamiento térmico, entonces la matriz completa se vuelve a trabajar. Muchas plantas automotrices en estampado tienen estos equipos. En la industria petrolera, que ya bueno, hablamos un poco, son herramientas de perforaciones, que después les voy a dar unos ejemplos, para lo que es la protección contra el desgaste, lo mismo que con la minería, ¿no? Cilindros hidráulicos, algunas herramientas, para fundiciones, raspadoras de ollas, taladros. En la industria siderúrgica, rodillos transportadores en molinos de acero. En la agricultura también se utilizan mucho para lo que es, y ahí hubo un pequeño video, en el video que mostramos de Marcus, y también nos contó Patricio que uno de sus colegas utilizó una de las cuchillas para hacerle una aplicación y extenderle la vida útil de la cuchilla. Bueno, también se utiliza mucho en lo que son hojas de sierra, discos de arado, raspadores, y sin fines, por ejemplo, para la extrusión. En la industria aeroespacial lo que es la manufactura auditiva se utiliza mucho, y también en las reparaciones de alaves de turbinas, que con el tiempo tienen un pequeño desgaste, y con el cladding lo recupera. Palas, discos, cuchillas, también en la industria naval, en la industria papelera, y en equipos de movimientos de tierra también, ¿no? Que se le hacen revestimientos para el desgaste. Unos ejemplos vamos a dar. Por ejemplo, las válvulas que en la industria automotriz le mencionaba, ¿no?
debido a las altas temperaturas, ¿no?, que tiene una válvula, lo que se le hace es una pequeña aplicación de cladding al costado, este light, y lo que hace, le extiende la vida útil a la válvula, evita cualquier tipo de fuga, y lo hace mucho más duradero en lugares donde las temperaturas son muy altas. Herramientas de perforaciones, por ejemplo, esto es en la industria petrolera, estabilizadores. Son herramientas de perforaciones para hacer orificios, para hacer perforaciones, ¿no?, del orificio de perforación. Entonces lo que se hace en el ala, se generan canales para la eliminación de fluidos y perforación de materiales de tierra. Entonces se hace una pequeña aplicación, también para extenderle la vida útil a la herramienta. Como esto hay varios ejemplos también, por ejemplo, anillos de desgaste, los puntos de conexión, también se hacen aplicaciones de revestimientos, carcasas de antenas, en taladros, donde también se aplican para evitar el desgaste, ¿no? Más herramientas por el tema de por ejemplo, en la minería, donde se hacen recubrimientos para protección contra el desgaste abrasivo, donde utilizamos carburos de tungstenos, matrices de metal. Esto tienen bajos niveles de calor, menor distorsión, y bueno, una serie de ventajas que también se usan mucho en lo que es el herramental de perforaciones, ¿no? Esto hablando otra vez, volviendo a la parte agrícola también, en las cuchillas o en las hojas de sierra, donde se hacen pequeñas aplicaciones también de cladding para extenderle la vida útil, ¿no? Recubrimientos de carburo de tungsteno generalmente, o carburo de hierro de cromo, lo que dan superiores resistencias al desgaste, y con el láser lo bueno es que es muy concentrado y lo puedes aplicar exactamente donde lo necesitas. Acá tengo un pequeño video que es también de nuestros partners, a ver si lo puedo abrir, que muestra un poco de cómo es una aplicación, ¿no? Que hablamos de los estabilizadores y de las distintas herramientales para la minería, para que tengan una idea cómo más o menos el cabezal, que acá está fijo, está en un centro mecanizado, la que gira es la pieza, acá es donde se inyectan los polvos y el gas, y esto es una aplicación típica para un recubrimiento para el desgaste. Esto es la industria para agricultura, ¿no? También, si ven como la herramienta, ¿no?, es bien controlado. El polvo que se utiliza, casi el 90 y pico % queda en la herramienta, así que no tiene mucho desperdicio, que eso es muy eficiente. Y, como dije anteriormente, puede ser bien concentrado y bien en donde es necesario, ¿no? Ahora viene también un ejemplo más de donde en una cuchilla se hace una pequeña aplicación. Esto, si van a ver, la boquilla, como le dice, el foco es rectangular, donde la aplicación ya, en vez de ser una línea, como en el anterior, es un pequeño rectángulo, donde se hace una pequeña capa de cladding. Después, con este mismo cabezal se hace un tratamiento térmico para también endurecer la pieza. Así quedaría como termina. Estos son más tratamientos térmicos, pero en un momento quiero mostrarles, porque le preguntaron esto, quería mostrarles que alguien preguntó si con cladding se pueden hacer revestimientos de tubos internos, y como Patricio dijo, depende mucho también de lo que es el diámetro de la pieza, porque como vieron el cabezal tiene que entrar, la luz tiene que llegar del cabezal hasta acá, entonces es lo que lo hace un poquito complicado. Acá les muestro cómo es este es el cabezal de láser, donde se uniría con el polvo, y entonces depende mucho el diámetro del tubo y cuánto tiene que entrar. Con tubos grandes es mucho más fácil, con tubos chicos estás bastante limitado.
Bueno, seguimos. Un poco más de ejemplos. Por ejemplo, lo que son las turbinas, ¿no? La de la generación de energía. Estas son aplicaciones que se utilizan bastante, ¿no? Es unas superaleaciones a base de níquel o cobalto. El punto donde se hacen para recuperar estas piezas son puntos muy pequeños, entonces es muy importante la boquilla que se utiliza para poder hacer esta aplicación. Por lo general, lo que se hace es, con el tiempo, tienen un pequeño desgaste, y lo que van haciendo las van recuperando, después esto se maquina, y se vuelve a poner en lo que es las turbinas. Yendo al próximo ejemplo, esto también es una in situ, ¿no? En el lugar donde turbinas de gas son reparadas con equipos de cladding, turbinas gigantes. Entonces, a través de un brazo de robot, el equipo láser y una fibra, se hacen recuperaciones en las turbinas, para el desgaste de la turbina. Esto también es en un astillero, donde se está haciendo un mantenimiento preventivo a un remolcador. Es una pieza que, bueno, tuvo su uso y se necesita una reparación, entonces primero se repara y después se le hacen recubrimientos para también extenderle la vida útil, ¿no? Al eje. Y esto es, por ejemplo, un sistema que puede ser móvil o fijo también, donde hay un láser, el alimentador de polvo, y a través de una fibra y mangueras se llegan a lo que es el robot, que es el que hace la aplicación. Viendo el próximo ejemplo, acá son otras piezas, por ejemplo, donde se recuperan o se crean de la nada, ¿no? Estos son también asientos de válvula para la industria del papel, donde con una óptica y un brazo de robot con un sexto eje va girando y se va reparando. Y también Perdón, Santiago, sí. tenemos 5 minutos antes de arrancar con las preguntas. Si podemos Voy muy rápido. ir. Ya casi estoy, ya Bueno, voy. genial. Bueno, también hablé un poco de lo que es la alimentación con alambre, ¿no? Hoy en día se está utilizando bastante, porque tiene la ventaja es que el material de desecho es muy poco en comparación al revestimiento de polvo, ¿no? Se concentra la energía en el alambre, y esto tiene, bueno, las ventajas de que hay muy poco desecho, ¿no? También el alambre se alimenta coaxialmente, la luz del láser se divide en 3 puntos y se divide en 3 y se unen en un punto donde se hace la aplicación. Creo que tengo un video ahora. También esto se utiliza mucho para reparación, ¿no? Para lo que es la reparación de recubrimientos dañados. Acá es el material que se utilizó en este ejemplo, es un acero inoxidable, que es una reparación de un eje de hélice. Bueno, y en este mismo se utilizaron un láser de 6.000 watts, con una distancia focal de 400 milímetros. La superficie, el resultado fue un mejoramiento de la superficie y reducción de costos, porque no tuvieron que comprar una pieza nueva. Esto es, por ejemplo, más o menos para que vean cómo con alambre se pueden generar piezas. Esto es solo un ejemplo de una pieza, pero de esta misma manera que se genera esta pieza, se puede utilizar el alambre como para hacer una reparación. En esta aplicación, la potencia del láser es entre 1.6 y 1.1 kilowatts, y son capa tras capita, pasada tras pasada, se va creando una pieza, o se podría recuperar algo dañado para volver a utilizarse. Esto es un poco para que vean cómo con alambre y no con polvo se pueden también generar piezas. Paso al próximo slide.
bueno, distintos ejemplos también de manufactura aditiva o de piezas que de la nada, estas son hechas con polvo, estas 3 de la nada, se hizo una pieza. Se pueden hacer prototipos, piezas muy específicas para distintas máquinas, donde es muy costoso, entonces con polvos o con alambres se pueden hacer distintos tipos de piezas. Esto también, impresión 3D y mecanizado, se crea una pieza y en la misma máquina, esto es una empresa DMG Mori que trabajamos mucho con ellos, que con nuestros láseres se hace una pieza y al mismo tiempo se va cambiando y se va fresando, ¿no? En la misma máquina. Esta es otra pieza también que se hizo una impresión 3D, donde también nuestros clientes GTU nos hicieron esta pieza, donde con polvo se fue creando capa tras capa, se creó esta pieza, ¿no? 80%, esto significa que es bastante eficiente, ¿no? Son capas muy finitas, 200 capas a 1.5 milímetros, y el tiempo total de la producción de esta pieza fue más o menos de 50 minutos. Esto es un poco para mostrarle también qué es un sistema, ¿no? Un sistema de qué necesitarían para hacer una aplicación. La fuente láser con la fibra que viaja y se mete en la óptica, y acá esta mesa giratoria, se puede poner una pieza o algo, se programan y se recuperan, ¿no? Lo que sea, o se crea una pieza nueva. Pero esto es más o menos lo que se necesita para un sistema, para hacer una aplicación de láser cladding. Esto, en vez de un robot, también es un CNC reacondicionado que se hizo para recuperar piezas también. Moviendo un poquito más, esto también es un sistema de aplicación con impresión 3D, este es un poquito más sofisticado, es un centro mecanizado de 12 ejes, donde tiene un láser que es de 3 kilowatts, y varias ópticas y boquillas para hacer distintos tipos de revestimiento. En esta misma máquina se puede cambiar la óptica y se pueden hacer soldaduras, se pueden hacer tratamientos térmicos, endurecimientos, todo en la misma máquina. Ok, les voy a hablar un poquito de algo que se está usando ahora, que es lo que es el cladding de alta velocidad, ¿no? El requerimiento era hacer capas bien delgadas para distintos tipos de tuberías, de distintas aplicaciones donde la capa tiene que ser bien finita. Entonces se necesitaba reducir el espesor de la capa a 10 a 250 micronojes, aumentar la velocidad y disminuir la dilución, ¿no? Disminuir la dilución del material. Entonces, junto con Fraunhofer, se diseñó lo que es esta tecnología que se llama Ultra High Speed Laser Material Deposition, o cladding de alta velocidad. La diferencia con el convencional, que ahí en el normal, la mayor cantidad de energía estaba en el sustrato, se generaba en el sustrato, y solo el 20% en lo que es el polvo. Entonces, de la manera que hicieron, para hacer más velocidad, lo que hacen es, la mayor concentración de energía va al polvo, y cuando llega a la pieza ya está casi diluida. Entonces, queda mucho más superficial la aplicación. Estos son ejemplos, esto es una diferencia en lo que es la convencional, donde la deposición de energía primaria más en el sustrato, en la pieza, la temperatura del polvo está por debajo de la temperatura de fusión. Para hacerlo una aplicación más finita, lo que se hizo es una deposición de la energía, está primariamente en lo que es en el polvo en sí, y la temperatura del polvo está casi, cuando llega a la pieza, casi una temperatura de fusión. Este es un video también de un ejemplo de una pieza que se hizo a alta velocidad. Como van viendo, se van aplicando pequeñas capas muy finitas, una velocidad de avance desde hasta 200 metros por minuto, una velocidad superficial de entre 50 y 500 centímetros cuadrados por minuto. La calidad es muy buena, las capas son totalmente unidas entre ellas, con capas que pueden generarse desde 25 a 250 micrones de espesor, y una dilución muy baja. Como ven, muy poco material se desperdicia.
Y para hacer estas aplicaciones, como se aplica menos material y va más rápido, se utiliza menos potencia, menos consumo de polvo en lo que es una aplicación convencional de cladding. Ok, próximo slide. Esto también es en lo que es en un émbolo hidráulico, también lo mismo, las capas que se tenían que aplicar son extremadamente finitas, se hicieron pruebas entre 250, 100 y 50 micrones. Este es un pequeño video para que vean más o menos cómo es la aplicación, se va muy rápido, y se hace un recubrimiento a lo que es el émbolo, y bueno, distintas piezas también se podrían llegar a recubrir. Al próximo slide. Este es otro ejemplo también donde con cladding de alta velocidad, también mostrado en el video, se hace una pequeña capa en lo que son los discos de frenos, que la razón de que se hizo eso es evitar la emisión de polvo fino de los frenos, que tiene un desgaste, y esto supuestamente está estudiado que estos polvos o el desgaste del polvo del disco de freno es nocivo. Mientras que voy leyendo, prendo el video para que vayan viendo más o menos. Es una deposición de una capa, se hacen dos capas para hacer esta aplicación, una que es amortiguadora o sin carburos, que es la primero para proteger, ¿no?, lo que es el disco de la corrosión, y una segunda capa arriba de la capa amortiguadora con un carburo que es para más protectora contra el desgaste, que pueden ser distintos tipos de materiales o de carbono, ¿no? La fusión metálica entre el material base y polvo, esto es reducción de partículas, es más duradero en comparación con los discos estándares, el tiempo de ciclo es crítico para la producción, así que tienen que ir muy rápido por la gran cantidad de piezas que se tienen que hacer, protección contra la corrosión. Esto nos va a generar unas llantas más limpias y una vida útil en comparado a los discos convencionales de un 300%. Bueno, los estudios que se generaron. Bueno, en resumen, un poco les hablé de lo que es la tecnología de cladding en general. Lo que sabemos que nuestros láseres son muy bien aceptados para lo que es estas aplicaciones, como les mencioné un poquito por el tema de lo que es el perfil Top Hat. Debido a este perfil es bien recomendado. El cladding está bien establecido en una gama versátil de diferentes polvos, como ya mencionaron también, ya sea a base de hierro, aleaciones con níquel, cobalto. Tanto polvo como alambre, les di algunos ejemplos para que vean, tienen ventajas y sus desventajas o desafíos. Les mostré un poco de lo que se puede hacer, lo que es la introducción a la manufactura aditiva con polvos y con alambres o impresiones 3D, y un poco de esta tecnología media reciente que es de cladding de alta velocidad, ¿no?, que son procesos más rápidos, capas más delgadas, donde se utiliza menor calor y menor dilución, y tiene mayor eficiencia. Bueno, agradecer nuevamente, cualquier tipo de pregunta que tengan. Gracias por escuchar mi presentación. También les dejo mi email y mi número de teléfono. Cualquier pregunta, lo que sea, bienvenido. Con gusto les pasaré la información que sea necesaria, o les trataré de explicar lo que sea necesario. Hola Santiago, ¿escuchás? Sí, escucho. Bueno, te agrego, hay una parte de la pregunta que la contestó Patricio respecto al tratamiento térmico posterior, y yo agrego algo a esto. ¿Requiere en general en lo que es manufactura aditiva un post mecanizado? Dependiendo de la pieza, pero sí. Ok. Dependiendo de la... De la tolerancia, digamos. Claro, de la tolerancia del tipo de pieza. Hay piezas de las tolerancias, exactamente, el tipo de la complejidad de la pieza, ¿no?, en sí.
Hay piezas que son más simples, que directamente con una se hace se hace la aplicación y realmente con el terminado que le da mismo la aplicación es suficiente, o hay algunas piezas que sí, las tolerancias son menores y se le hace un mecanizado. Pero eso depende mucho de lo que es la pieza en sí. Pero está bien, o sea, pero existe la posibilidad de posmecanizar, básicamente. Sí, es muy, sí, se hace. Sí, Ok, sí. ok. Hay otra pregunta que surgió también de la anterior, que yo te lo comenté respecto al tema de sinfines en cosechadoras y tolvas. Sí. Acá el tema, la resistencia controlante sería una cuestión de costo del equipo, más allá de la factibilidad técnica. Sí. Y sí, yo creo que sí, porque estos sistemas, que también lo mencionó Patricio, ¿no? Son sistemas costosos, ¿no? Entonces, para hacer un sistema de láser, lo que implica el sistema en sí, se utiliza mucho en producciones masivas, ¿no? En producción de piezas de gran cantidad. Sí se pueden recuperar todo tipo de piezas, pero el coste en sí del sistema para por ahí recuperar un sinfín o algo es como que la idea es que no esté parada, que funcione siempre, ¿no? Ok, está claro. Por eso en las industrias grandes, las automotrices, con la cantidad de producción, el láser es una luz que prende y continúa, ¿no? Entonces, es la recuperación de la inversión se genera más rápido, ¿no? Pero sí, todo se puede hacer. Sí, el costo de la inversión por ahí del sistema es grande para recuperar por ahí un sinfín, pero si hay distintas aplicaciones, hay muchas empresas, integradores que trabajamos juntos que hacen varias cosas con el mismo equipo, ¿no? Ok. Hay otra que no sé si en algún momento la respondió Patricio, pero vos lo comentaste, que dice, en industria petrolera se utiliza como recubrimiento interno en tuberías. Sí. Sí, y la limitación era el diámetro, ¿no? Claro, dependiendo del tubo, por el diseño de la óptica que tiene que entrar al tubo, ¿no? Hay tubos que, dependiendo, cuando son más chiquititos, el recubrimiento que se tiene que hacer internamente es muy largo, es muy difícil llegar hasta adentro, porque tiene que estar todo coordinado el movimiento con el movimiento de la luz, pero cuando es un tubo más grande, nosotros hay tubos gigantes que directamente se mete todo el cabezal, y eso es muy simple, ¿no? Directamente el cabezal perpendicularmente a la pieza se va girando y va entrando, ya sea con un brazo de robot o con un centro mecanizado. Pero sí se utiliza mucho lo que es ID cladding, se llama. Pero lo que es lo más sofisticado y lo más difícil es la óptica, ¿no? El diseño de la óptica. Otra pregunta está asociada si hay alguna limitación en lo que a geometría se refiere, en lo que es impresión 3D. Bueno, hoy en día con el tema de los software y el diseño se pueden hacer un montón de cosas. Yo he visto piezas que se han hecho que tienen son muy complejas, ¿no? Seguramente a cierta limitación tienen, ¿no? Hay distintas tecnologías o técnicas como para generar distintas camas de polvo, o con cladding, o distintas aplicaciones. Pero hay limitaciones, pero hoy en día se hacen piezas de todo tipo. La manufactura aditiva ha crecido un montón, y no solo utilizando distintas aleaciones, metales, pero se hacen infinidad de cosas. Nosotros utilizamos mucho el cladding en la industria aeroespacial. Ahora tenemos un par de clientes que hacen, no sé, piezas para los cohetes que mandan a la Luna, son piezas muy específicas, entonces la diseñan directamente con cladding de cero para lo que sea, ¿no? Había otra que estaba asociada a lo que es de los robóticos. Es un proceso de programación como de cualquier robot. Cualquier robot, puedes usar cualquier tipo de robot, cualquier brazo, eso es en base a lo que tengas que, ¿no? Si es una pieza muy grande, por ahí tenés que tener un robot que tenga un mayor alcance. Eso es un diseño del sistema en sí para la pieza que vayas a trabajar, a recuperar, ¿no? Pero
La programación es muy simple, y por lo general cuando son tubos o recubrimientos donde gira la pieza y el cabezal queda fijo, lo único que hace el cabezal es moverse en línea recta para adelante, para atrás, y la que gira es la pieza, ¿no? Y por lo general siempre se mantiene la misma distancia, salvo que se quieran hacer una capa arriba de la otra, ¿no? Pero las programaciones de los robots para cladding, por lo general, bueno, dependiendo de la pieza, es como cualquier tipo de robot. Ahora, no necesariamente en el proceso de cladding está asociado un robot, ¿o sí? No, yo también les mostré, por ejemplo, hay máquinas enteras, ¿no? Centros mecanizados, CNC, donde lo que se mueve se va moviendo la pieza o la rueda giratoria, y el cabezal queda fijo. No es solo robot, el cabezal puede estar fijo y lo que se mueve es la pieza. De distintas maneras se puede aplicar el cladding, ¿no? Pero sí tiene que ser algo programable, ¿no? No tenemos cladding a mano, por ejemplo. Ok, bueno, hago la última. ¿Está bien? ¿Estamos bien de tiempo, Adri? Ya estamos pasados, pero hagamos una más. Bueno, hago la última, que creo que lo habías comentado, el espesor mínimo por pasada. Más o menos 0.2, dependiendo, ¿no? Si es de alta velocidad, ahora se consiguen espesores muy finitos, desde hasta 0.2 milímetros. Por lo general, en una aplicación de cladding normal es 1 milímetro más o menos de cada pasada, pero eso se puede controlar, ¿no? Se puede controlar con el diseño focal, el diámetro del punto focal y la cantidad de polvo que se inyecta, ¿verdad? Muy bien, gracias, Santiago. No, de nada. Gracias, Santiago. Gracias. Quedaron